buenas palabras. ¡Ya, po! Aplícate el método de voz holística. Estamos aquí presentes en este magno evento, en el cumpleaños de la Camila, y queremos desearle un muy feliz cumpleaños con toda la energía, con toda la pasión, con todo... ¿Y tú no eras tan piola? Parecís locutor de radio. Bueno, es que estudié en Lab de Voz y ellos me entregaron las herramientas para comunicarme mejor. Cambia tu forma de comunicarte. Cambia con Lab de Voz Chile, el primer Vocal Training Center donde desarrollarás tus habilidades comunicacionales para ser mejor. Cursos, talleres, workshop. www.labdevoz.cl presenta Voice Talent Podcast en LDB Radio. Bienvenidos a este primer capítulo, a este primer podcast de Voice Talent Podcast, el primer podcast que hablamos directamente de lo que es la locución, el doblaje, el voice acting, técnicas de la locución, técnicas de la voz hablada y por supuesto estamos acá en LDB Radio. Exacto, ahí sí, cuesta decirlo porque es el primer capítulo, pero no importa, estamos nerviosos. Pero la idea de este proyecto es que comencemos a concientizar sobre la utilización de la voz, sobre cómo nosotros podemos manejar de manera más eficiente nuestra voz para el área del entretenimiento, locución, doblaje, voice acting o el área que a mí me acomode. Soy Caco Aliaga, locutor comercial, fundador de Lab de Voz Chile, y a mi lado está el señor Fernando Villaronga. Fernando Villaronga, quien es el coordinador de proyectos de Lab de Voz Chile, que somos el primer Vocal Training Center de Chile, porque en cierta medida desarrollamos diferentes workshops que están dedicados hacia el manejo vocal en las áreas de entretenimiento, ¿cierto? Cierto. Y lo que desarrollamos nosotros son workshops específicos de entrenamiento y también workshops de práctica. Especialización. Y el día de hoy, en este capítulo súper número 1 que estamos haciendo acá en nuestra sala de clases De Lab de Voz. de Lab de Voz Chile, El capítulo piloto. el capítulo 1 también, vamos a contarle un poco de qué se trata este mundo de Lab de Voz, ¿cierto? Vamos a partir diciendo quiénes somos, qué es Lab de Voz. Bueno, Lab de Voz, ¿qué es Lab de Voz para ti, Fernando? Bueno, para mí Lab de Voz, en primer lugar es un centro de entrenamiento vocal en donde uno puede venir a aprender sobre, como tú dijiste, diversas áreas de la voz como el doblaje, el voice acting, la voz comercial, podcast, que es esto mismo que estamos haciendo. No está centrado en solamente un área de la voz. También hay cosas más específicas como los workshops de especialización en donde se trabaja más específicamente haciendo hincapié en, por ejemplo, acento neutro, texto y emoción, que son cosas que se ven en los workshops grandes, pero esto es más específico. Y también cómo vender mi voz, en donde aprendemos cómo autogestionarnos porque muchas veces, como en todas las carreras, sobre todo en la artística, uno ya en la música te enseñan toda la técnica, todo lo que tú tienes que saber como músico o todo lo que tú tienes que saber como pintor, qué sé yo, pero nunca hay un ramo sobre autogestión, sobre y ahora cómo me muevo. Claro. Y eso se aprende en cómo vender mi voz. Claro. Entonces eso, Lab de Voz para mí es eso, un espacio de aprendizaje y de desarrollo personal, porque no es solamente todo lo que dije anteriormente, sino que también uno sale transformado como persona. No es solamente yo quiero trabajar con mi voz, sí, está bien, pero también uno se va con algo que sirve para la vida también. Claro, es que finalmente cuando uno entra a este mundo de la voz, el mundo de la locución, el mundo del doblaje, del voice acting, uno piensa que es tan solo estar delante del micrófono y apretarle el botón REC y listo, aparece la magia. Entonces lo que nosotros cuando armamos este proyecto de Lab de Voz Chile, que es el primer Vocal Training Center de nuestro país, lo que buscamos es profesionalizar un área que en cierta medida funciona como oficio. Si bien hay lugares donde te enseñan, de manera profesional alguna de estas áreas, lo que buscamos nosotros es trabajar en base a la organicidad de las personas, a las ganas que tienen de entrar en el mercado, ya sea para hacer una voz comercial de algún producto, etc. Pero también lo que buscamos nosotros es la concientización corporal, la concientización respiratoria, emocional, y todo esto está medido dentro de un método que se ha creado, que es el método de la voz holística, que en cierta medida lo que hacemos nosotros es rehabilitar, reordenar y reestructurar a las personas. Eso quiere decir que si viene alguna persona o algún participante a nuestros workshops, inmediatamente no va a aprender la técnica,
sino que lo que va a pasar es que van a aprender a concientizar su cuerpo, van a empezar a entender cómo funciona su cuerpo, sus emociones, la energía, cómo tomar un texto y darle el sentido que un creativo está buscando en ese momento. Entonces, son una serie de conceptos y herramientas que vamos entregándole en cada uno de los workshops para que las personas vayan entendiendo cómo funciona el área específica. Y desde ahí, cuando ya lo entienden, lo comprenden, que aquí viene la diferencia entre entender y comprender, porque entender yo lo entiendo desde la cabeza, pero comprender es cuando ya pasa a ser algo orgánico, cuando yo lo puedo tomar y aplicar en mi trabajo. Pasamos a la parte de práctica. Y en la parte de práctica es trabajo real, es como si tú estuvieras postulando un casting de voz. Entonces se trabaja de tal manera para que tú te sientas cómodo, que cuando salgas de acá puedas hacerlo en otro estudio de grabación o desde tu casa de una manera profesional. Entonces, lo que hacemos en Lab de Voz no solamente es entregarte la técnica de la locución, del doblaje, el voice acting, etcétera, o del podcast, sino que te ayudamos a que tú entiendas cómo funciona tu cuerpo y tú mismo en cada una de las áreas. Y siento que todas las personas que han pasado en el proceso de Lab de Voz lo han entendido así. Y eso hace que finalmente se puedan empoderar, tener mucha más seguridad y pueden enfrentar los proyectos desde otra perspectiva. Entonces, Lab de Voz lo que está haciendo en cierta medida es generar esa necesidad de seguir perfeccionándose y entendiendo que el trabajo vocal es necesario que siempre estés perfeccionándote. Así es. ¿Cachai? Y lo bacán de todo es que también nuestro método nos permite hacer eso porque trabajas de manera muy orgánica. O sea, nosotros no trabajamos en base a la impostación vocal, sino que trabajamos en la naturalidad vocal. ¿Y qué es lo que está buscando también todas las agencias, todas las productoras, todos los estudios de grabación? ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que el mercado también ha cambiado. Y ese mercado ha cambiado porque necesita humanizarse. ¿Cachai? Entonces, finalmente, cuando terminas todo el proceso dentro del Lab de Voz, entiendes para dónde va ese producto o ese proyecto. Y es súper bacán y súper satisfactorio saber, por ejemplo, de ex participantes que están trabajando ya en el medio, que están desarrollándose con marca importante o que están desarrollando proyectos propios que les está yendo increíble. Exacto, por eso yo decía también que no es solamente aprender la técnica del doblaje, de la locución comercial, del voice acting o de cualquier área que sea, sino que también es algo que te afecta de manera positiva en tu vida, porque hay ex participantes que, como bien tú dices, están trabajando con marcas, están trabajando en radio, están trabajando en proyectos de doblaje, claro, en donde los han llamado porque lo han seleccionado después de que enviamos los demos y todo el cuento, pero también hay otros que han iniciado, que han tenido como el coraje de empezar sus proyectos propios también. Claro. Entonces, no es solamente decir, ya voy a tomar un workshop de doblaje o de voz comercial y después me van a mandar mis demos y voy a poder entrar al mercado de donde me llamen, sino que también como que sentir esa iniciativa de, bueno, si no sale algo, puedo empezar algo yo mismo. Exacto. Entonces, eso se ha visto reflejado en varios casos, como por ejemplo la Isa y la Nidia, que empezaron con Fangirl Generation en Dominación. Exacto. Se conocieron en el workshop de doblaje de 2016 y bueno, casos como ese también hay varios más, como Yamila Huerta, ella fue compañera mía en el de voice acting, pero ella también tomó doblaje, ha participado en proyectos de doblaje. Ella, por ejemplo, tiene de los dos casos, porque ha participado en proyectos de doblaje, ha participado en proyectos de acting, de voz comercial, pero también ella misma ahora tiene su propia editorial, por ejemplo, exacto, Fénix Dorado, que también es alianza de nosotros, entonces todo puede pasar. Y lo que sucede que nosotros también en cierta medida, cuando terminan cada uno de los workshops, nosotros no llegamos y dejamos a las personas ahí, como, oh, que te fue bien, bonito, espectacular, lo hiciste muy bien, tuviste una muy buena evaluación, etcétera, etcétera. Sino que lo que nosotros también hacemos es generar alianzas con empresas del área, ya sea productoras de sonido, empresas de doblaje, empresas de e-learning, empresas de animación chilena o de videojuegos, y presentamos estas nuevas voces a estas empresas para que finalmente suceda eso, de generar ese puente que permite finalmente que esta persona que tomó este workshop pueda entrar al mercado.
pueda ser escuchado, que es lo más importante. O sea, más que a lo mejor ganarte una pega, ganarte un casting, es que te den la oportunidad de que te escuchen. Exacto, de estar Porque ahí. sucede que en el área donde trabajamos nosotros, que en el área de la publicidad, los tiempos son muy rápidos. Son demasiado veloces como para tener el tiempo de estar revisando casting o demos de 4 o 5 minutos o en cierta medida estar editando audios para presentárselo al cliente. Lo que buscan directamente las empresas son demos precisos, concisos, de acuerdo al área que están necesitando, y eso presentarlo. Y eso es lo que hacemos nosotros. Porque no solo terminas con el workshop, también tú terminas con 4 demos, que son los 4 demos, por ejemplo, en el de voz comercial, que son los 4 demos que se necesitan y los que generan mayor rentabilidad, como por ejemplo e-learning, locuciones web, radio y televisión. Entonces, finalmente, estas personas, cuando empiezan a generar estos castings, inmediatamente escuchan las voces de nosotros, y eso es el primer approach para que ya, si no te llaman para ese casting, ya te empiecen a considerar. Exacto. Y lo bueno de todo también es que los workshops que funcionan dentro del app de voz van funcionando también por niveles. Entonces, cuando tú tomas un workshop de doblaje, partes con el inicial, que son 200 horas. Luego viene el avanzado, que son 100 horas más. Y luego viene el perfeccionamiento, que son 50 horas más, que es un one-to-one. Sí, ese es individual, el participante con el experto. Exacto. Y eso permite finalmente ir afinando detalles para lograr finalmente convertirte en una voz hiperprofesional. O sea, si tenías un coach 50 horas que va a estar contigo ya en la etapa de perfeccionamiento, limando esa aspereza que puedas tener en tu interpretación o en tu dicción o en tu conexión con el material de doblaje, es súper importante porque finalmente va entendiendo cómo va funcionando tu pega y te convierte en una persona mucho más versátil. Entonces, cuando pensamos en todo este tema del app de voz, de crear estos workshops, lo pensamos como un sistema continuo de aprendizaje, que no fuera solamente aprender una cosa, sino que esas herramientas que se adquieren se vayan perfeccionando. Entonces, cuando tú vas visualizando la cantidad de horas que tiene un workshop en total de doblaje, son 350 horas de vuelo, de práctica, horas de estudio, de grabación, de error, de equivocarse, de reaprender y de finalmente encontrar la línea que te permite a ti desarrollarte en el mercado. Entonces, finalmente nos vamos dando cuenta que el app de voz se va convirtiendo en un trampolín para estos talentos que están con mucha hambre de meterse en el mercado, pero de hacerlo bien, de hacerlo bien a la primera y no cometer los errores que hemos cometido mucho cuando partimos, de creer que, por ejemplo, porque armo un par de demos, inmediatamente me van a llamar, ¿cachai? Entonces, concientizamos mucho el tema del trabajo vocal porque creemos que es importante y nosotros estamos buscando siempre, y nuestra premisa en todo esto es generar una industria vocal competitiva a nivel internacional y nacional, ¿cachai? Porque finalmente en este mundo de la globalización no solamente estamos compitiendo entre nosotros acá en Chile, sino que también estamos compitiendo con casting en empresas que están afuera y que necesitan locuciones en acento neutro. Entonces finalmente tú entras en un mercado donde los argentinos están funcionando de manera profesional, colombianos están funcionando de manera profesional, Ecuador se metió en el mundo del doblaje, Venezuela está agarrando mucho material de doblaje, México, que son los padres del doblaje, y finalmente te vas dando cuenta de que necesitáis estar en un estándar óptimo que te permita poder pelear casting, de verdad, ¿cachai? Entonces, ese es el mundo del app de voz, eso es lo que queremos hacer. Y queremos entregarle a las personas todos estos conocimientos y todas estas herramientas para que lo puedan aplicar de manera profesional, de manera eficiente, de manera efectiva. De que cada vez que tú tienes un estudio de grabación, sea un placer estar trabajando ahí, donde tú puedas ser proactivo a entregar lo que necesita el cliente y a proponer cosas, y no sentir ese miedo que te dice, chuta, ¿qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí? Ay, me están corrigiendo mucho. Sino que tener la interés de decir, bueno, el cliente lo quiere de esta manera, lo hago de esta manera, busco dentro de mí cómo lo puedo hacer, manejo la técnica, manejo la locución y ¡pum!, me lanzo. Y eso se puede lograr con viviendo el método de la voz holística, porque yo siento que es lo que hace bastante la diferencia. Si yo solamente voy a una escuela o tomo un curso o veo tutoriales o como sea que yo me eduque sobre
solamente la técnica, si yo solamente aprendo la técnica del doblaje o solamente aprendo la técnica de la voz comercial, luego yo voy a trabajar en el mundo real y puede pasar eso. Me pongo nervioso, tengo miedo, Claro. me piden, oye, corrige tal cosa y es como, chuta, ¿lo estoy haciendo mal? Y en realidad no es eso, simplemente te están dando una indicación para que tú busques, pero si tú no conoces las raíces, no solamente la técnica, sino que conocerte a ti mismo para saber de dónde puedo encontrar yo esto que me están pidiendo, no es algo personal, no es que me están diciendo lo estás haciendo Claro. mal, Claro. sino que es saber de dónde saco yo esas herramientas que están dentro de mí para poder hacer lo que el cliente me está pidiendo. Ahora, si yo no conozco todo esto que está dentro de mí, ¿cómo lo voy a hacer? Claro. Obviamente me voy a asustar y me voy a pasar un montón de películas y no voy a salir adelante, no voy a poder sacar adelante ese trabajo y voy a pensar quizás qué cosa. Claro. Entonces, ahí es donde entra el método voz holística y yo te quería preguntar, ¿qué es el método voz holística? ¿De dónde nace? ¿Y cómo nace? ¿Por qué nace? ¿Por qué? Porque cuando yo tomé el workshop de voice acting Al principio no entendiste nada. en el 2016 decían, no, Lab de voz, el workshop de voice acting para animación, bajo el método voz holística. Y yo decía, o sea, yo primero no entendí que era método voz holística, pero yo me entrego, voy a ir y lo vivo, pero no me hacía sentido, no me hizo sentido durante mucho rato. De hecho, viví el proceso de el entrenamiento físico-actoral, yoga actor. Yo decía, pero ¿por qué si yo voy a estar frente al micrófono hablando? ¿Por qué tengo que hacerme sufrir mi cuerpo? ¿Por qué me hacen hacer estas cosas si no es lo que yo quiero? Yo quiero Estar detrás del micrófono grabando. estar detrás del micrófono Claro. y hablar bien. Y si eso es lo que me tienen que enseñar, dicción Claro. y toda la cosa. Y yo decía, yo no me imagino a X actor de doblaje de cualquier nacionalidad haciendo todas estas cosas si ellos... yo siempre los veo frente al micrófono. Pero bueno, al final yo entendí muchas cosas Claro. y de hecho está en el testimonial que escribí, está en el sitio web ahora www.labdevoz.cl por si acaso. y lo entendí. Yo creo que a todos mis compañeros les ha pasado lo mismo, que tal vez algunos lo entendieron desde el principio, puede ser, algunos nos costó más, pero cuando te hace sentido el método, o sea, cuando te hace sentido que lo que estás haciendo, estás frente al micrófono, sobre todo cuando estás frente al micrófono te das cuenta, es como, por eso tenía que pasar por esto, por eso tenía que vivir Claro. esto. Y obviamente no es inmediato. Por ejemplo, después yo tomé otro workshop y cada vez voy entendiendo más cosas. No, Claro. yo creo que comprendiendo, que era lo que tú Sí, decías. comprender. Porque, claro, uno entiende, ya entendí esto, pero después empiezas a trabajar y aunque lo sabes y lo entiendes, no lo aplicas. Claro. Pero ya, lo vivo de nuevo. Y ahora empiezo a entender otras cosas y lo comprendo y ya lo puedo empezar a aplicar. Entonces, esa fue mi experiencia, al menos, sin conocer el método, simplemente ver el nombre y vivirlo sin entender y a veces con las ganas de querer dejar de ir al workshop. De tirar la toalla y decir, no más, no quiero más. Porque estaba muy frustrado y toda la cosa, pero... Que es normal también dentro del proceso, sí, aunque no lo creas, todo en cierta medida han pasado por ese tema de la frustración, pero lo bueno es que se va revirtiendo súper rápido. Sí, y bueno, de hecho el Caco decía al principio, no, van a llorar, van a sufrir, se van a enojar, que esto, que lo otro, y yo estaba así, yo decía, no, ¿qué me voy a enojar? ¿Por qué voy a llorar? ¿Por qué voy a sufrir si vine aquí a aprender algo que me gusta? Y yo luché hasta el final para que eso no me pasara. No, si no voy a llorar, no me voy a enojar, no me va a pasar, y seguía adelante, hasta que de pronto, claro, a algunos les pasó antes, pero yo como venía con esta idea fija de que no, a mí no me va a pasar, y en un momento exploté y sí me pasó. Mira, lo que trata básicamente el método de la voz holística, holístico, en el significado real tiene que ver con el resultado de un todo. Uh-huh. Y cuando empecé a armar el método de la voz holística, yo entendí que la voz es el resultado de un todo. Entonces, cuando busqué qué podría ser ese resultado, yo dividí ese todo en 4 elementos importantes que tiene la voz, que es el cuerpo, la respiración, la emoción y el texto. Cuando uno de estos elementos falla,
cuando no está bien trabajado, cuando no está bien aplicado, la voz o la voz óptima que nosotros hablamos en la parte de fonoaudiología, esa voz óptima no resulta no logra comunicar el mensaje final. Entonces, si a lo mejor no tengo bien puesta la emoción, o no entiendo lo que estoy diciendo, o mi respiración está demasiado agitada, no controlo la proyección, finalmente el resultado final de ese mensaje no va a llegar con las características que a mí me están pidiendo. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Dividí estos 4 elementos y dentro del método de la voz holística los dividí en trabajarlos de forma unitaria. Eso quiere decir que trabajamos el cuerpo con el método de yoga actor que lo realiza Claudio Vallejo, que está incorporado el yoga, el entendimiento del impulso, técnicas de Meissner, de cine, y entender cómo funciona tu cuerpo en base a la comunicación, a la utilización de la voz. Entonces te vas dando cuenta que el cuerpo maneja energía, maneja ritmo, maneja acentuaciones, y tú vas entendiendo cómo funciona eso. Luego la respiración, cómo funciona la proyección, los resonadores, y cada uno de esos elementos se va trabajando de manera independiente. Luego viene la emoción. Y el tema de la emoción nosotros trabajamos en base a 3 técnicas que vienen directamente del teatro. Por ejemplo, teorías de Stanislavski, de Grotowski. Y también ocupamos técnicas de respiración como por ejemplo Alvimouchin. Y el texto, entendemos y hacemos análisis de texto. Como entender el por qué, para dónde va, qué es lo que quiere decir, cuál es el fondo. Y finalmente nos vamos preocupando más del fondo de lo que estamos haciendo, más que de la forma. Hay muchos locutores, muchas voces que entran al mercado que se preocupan mucho de la forma, en cómo yo locuteo o cómo yo tomo el texto copiando a otras voces. Y acá no es todo un proceso al revés. Nos preocupamos mucho de entender el fondo, qué es lo que estoy diciendo, por qué lo estoy diciendo, para poder conectar estos 4 elementos, que es el cuerpo, la respiración, la emoción y lo que estoy diciendo, para llevarlo al mensaje. Entonces, al dividir estos 4 elementos y trabajarlo de manera personalizada, luego de todo este proceso, los junto y los trabajo dentro de la técnica. Y la técnica es la que deriva, ya sea en locución, ya sea en doblaje, ya sea en voice acting, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros finalmente? Te hacemos entender que la locución o la voz, el manejo vocal, no solamente es la vibración o el sonido que sale por tu boca, sino que es la suma de estos 4 elementos que tú los redescubres y que los vuelves a aplicar. Entonces es un proceso muy orgánico, muy concientizador, porque vas entendiendo cómo funcionas tú. Y cada uno de nosotros en nuestra historia de vida tenemos diferentes experiencias, etcétera, que nos hacen funcionar de una u otra forma. Pero acá vas entendiendo por qué funcionas de esa forma y cómo yo puedo tomar eso y ocuparlo para un proyecto que necesita mi voz. Entonces finalmente tú te vuelves en un instrumento en el cual te pueden pedir cosas, tú accedes a estos 4 elementos y lo ocupas delante del micrófono. Entonces es un proceso que en cierta medida, cuando lo converso con otras personas, me dicen que es un método bastante experiencial, porque busca en ti, muy orgánico, porque ocupa tus emociones propias, tu voz es natural, porque no hay nada impuesto, sino que aparece de forma muy natural, logra conectarse, logra transmitirse, logra llegar a ese mensaje para que finalmente uno logre comunicar la idea final que tiene un creativo, o que tiene una escena de doblaje, o lo que necesita un personaje en un voice acting. Entonces, finalmente trabaja de una manera interna para luego dejarlo de manera externa, ¿cachai? Y finalmente te permiten a ti poder solucionar diferentes cosas que te van pidiendo. Pasa comúnmente que, y a todos nos pasa cuando estamos en el locutorio, que tomamos una locución, tomamos un doblaje, lo hacemos de una manera, a la persona que nos está escuchando al otro lado dice, nos gusta, pero ¿podrías hacerlo de nuevo? Y es como, oh, ¿qué fue lo que hice? No sé lo que hice. Entonces, ahí aparece el método de la voz holística, porque finalmente te permite poder conectarte nuevamente con ese proceso interno que sucedió en ese momento, que es espontáneo, concientizarlo y volverlo algo consciente, ¿cachai? Claro, o sea, hacer eso que es espontáneo, pero hacerlo sabiendo cómo es que lo estoy haciendo. Exacto. O sea, hacerlo de manera consciente, porque si yo no conozco mis posibilidades, que era lo que estaba hablando delante, si lo hago y me salió de chiripa, Uh-huh. y de suerte, y luego me dicen, ya, hazlo de nuevo, es como, claro, ¿qué fue lo que hice? Claro. Versus, si yo sé, aunque es espontáneo, sé
en qué lugar de mí accedí a cierto recuerdo, a cierta emoción o a cierta técnica, lo hice y me piden, oye, ¿lo puedes hacer de nuevo? Ah, ya, sé lo que hice, Claro. voy y lo hago de nuevo. Exacto. Entonces, eso es un elemento diferenciador. Y finalmente es lo que nosotros buscamos en Lab de Voz Chile, con nuestro Vocal Training Center, es que finalmente cada uno de los participantes viva esta experiencia, porque lo hemos pensado varias veces, quizás pueden haber algunos tips, algunas técnicas que se pueden entregar por YouTube, algunas, no sé, formas de poder solucionar algunas cosas, que de hecho nosotros vamos a estar haciendo más adelante varios de estos tips. Pero para poder entender mejor cómo funcionas tú en el área de la voz, tienes que vivir la experiencia. Y por eso es súper importante que conozcas el método de la voz holística, porque te va a permitir poder desarrollarte de una manera mucho más segura. Y finalmente poder entender hacia dónde va tu proceso o tu carrera como voz. Uh-huh. Nosotros también entendemos dentro de todo este proceso que no todas las voces sirven para todo. Sirven para muchas cosas, pero no todos sirven para todo. Y ahí tú también te vas dando cuenta para dónde va y dónde se potencia tu voz. Claro. Todos los hombres tenemos el sueño de tener una voz de Barry White. Tener unos bajos enormes para poder hacer las locuciones de cierre. Pero ¿qué pasa si te das cuenta que genéticamente no es posible? Claro. Acá te das cuenta de que a lo mejor genéticamente no es posible, pero tu voz puede funcionar en todas estas otras aristas. Entonces se te abre otra puerta más. Pero para poder saber eso tienes que vivir la experiencia. Y lo otro que tiene el método, que también trabajamos con 3 áreas de profesionales, que está Claudio Vallejo, como habíamos hablado delante con Yoga Actor, está Nadia y también la Pau López, que son fonoaudiólogas, y también están Laura Olazábal, Jorge Araneda, Marco Latrach, Caco Aliaga, que le está hablando en este momento, Jaime Damañino, que son profesionales que llevan mucho tiempo en el mercado, ya sea en el doblaje, en el voice acting o en la locución. Cristian Lizama también, Natalia Valdebenito, y que en cierta medida te van a ir ayudando y apuntalando hacia dónde tú puedes ir y encaminar tu carrera como voz. Entonces finalmente tienes el coach y el apoyo de gente muy experimentada, más de 15 años de experiencia en el mercado, o sea, gente que ya tiene mucho carrete y que tiene la humildad y que tiene el conocimiento y que tiene ese feedback necesario para decirte, mira, corrige esto otro, cambia esto otro, y que finalmente a ti te hacen sentir importante, ¿cachai? Versus como a veces pasa en la universidad, sobre todo en música, que a veces los profesores son como dioses, ¿no? Son inalcanzables, entonces, qué miedo y quizás qué feedback me va a dar. Claro. Pero acá existe esa... no digo que en todos los casos, por si acaso, porque a mí no me pasó, pero sé que se dice, y, claro. En fin. Bueno, y también pasa. También depende de la escuela. Pero, claro, en este caso... es gente de mucha trayectoria, por ejemplo, Laura y Jorge llevan más de 30 años en el doblaje. Y que han dirigido, y que han trabajado como actores, y que han traducido, y que han tomado proyectos de empresas importantes. Entonces, tienen carrete. Y sin embargo tienen, como bien decía el Caco, la humildad y esa humanidad que siempre hemos querido potenciar aquí en Lab de Voz, de no generar esa distancia entre... digámoslo así, la empresa y los clientes o las personas, sino que generar este ambiente fraternal, de familia, de que todos nos cuidamos, de que todos queremos que nos vaya bien a todos. Quizás en un punto más adelante, yo no sé, a Lab de Voz le empieza a ir mucho mejor y son miles, millones de personas, y ahí alguien podría decir, ¿y cómo vamos a seguir manteniendo ese, me lo acabo de preguntar, ese ambiente o esa familia con tanta gente? Claro. Es como lo que le pasa, no sé, de repente a los artistas o los youtubers o quien sea, que
de pronto, no sé, tienen 100 seguidores o 50 seguidores y se dan el tiempo de saludar a cada uno y responden todos los correos, pero de repente ya tienen 15.000 seguidores, 20.000 seguidores, 1.000.000 de seguidores y aunque ellos quieren, no les da el cuero para contestar todo. Es que, ¿sabes lo que yo creo? Que finalmente, ¿por qué funciona el tema de familia en nosotros? Porque nosotros, en cierta medida, en Lab de Voz lo que tiene es que siempre estamos apoyando a cada uno de los participantes. Acá han llegado chiquillos con proyectos propios que nosotros decimos, bueno, vamos, hagámoslo, no hay ningún problema. ¿Por qué decir que no? Entonces, finalmente, nos vamos dando cuenta de que ese apoyo que vamos entregando, que no solamente es, ya te paso el estudio o grabemos el estudio y listo, sino que estar comprometidos con esos proyectos para que finalmente ellos vayan creciendo, hace de que se genere esa confianza. Entonces, finalmente, a nosotros nos gusta entregar el conocimiento y también queremos que todos los participantes, una de las cosas que siempre digo en clase, cada vez que toman los workshops los chicos, yo siempre les digo, la idea es que ustedes sean mejores que nosotros. Mejores que todos los evaluadores, que todos los docentes, mejores que nosotros. Porque queremos que les vaya bien. Y estamos aquí para resolver todo lo que ustedes quieran. O sea, hay chicos que nos mandan WhatsApp preguntando, oye, cobro tanto, oye, escúchame este demo, oye, ¿podéis escuchar esta grabación? Y nosotros respondemos y entregamos esa información completamente humilde, de manera súper cercana, porque son parte de nosotros, son parte de la familia. Y eso es lo que nosotros también queremos invitar a todos, que en cierta medida a lo mejor no puedes tomar un workshop, a lo mejor estás juntando las lucas para poder perfeccionarte, para poder avanzar, pero eso no significa que seas parte de la familia de nosotros. Eso no significa que no estemos ahí para ayudarte. Siempre te vamos a estar ayudando. Y siempre vamos a querer que les vaya bien. Y siempre estamos buscando cosas como esta, como generar este primer podcast, ¿cachai? Que finalmente la función de este no es solamente hablar de nosotros, sino que va a empezar a ser un soporte que permita resolver dudas. Exacto, se van a hablar de temas para, como dice en el sitio web, temáticas que van a poder ayudar para que las personas que están interesadas y que no pueden pagar o viven lejos, lo que sea, puedan tener acceso a la información de manera totalmente gratuita y desinteresada, simplemente como un soporte. Como exacto. O sea, es lo que me pasaba a mí al principio cuando partí todo esto. O sea, cuando yo necesitaba saber, oye, ¿sabes qué? No sé, pues cómo se comprime un audio, una voz para mandarla. Y era súper difícil porque igual estamos metidos en un medio que es bastante como egoísta. Se forman cofradías muy pequeñas que tratan de cierta manera como cuidar mucho sus propios trabajos, ¿cachai? Y lo que nosotros estamos haciendo es abrirlo. Nosotros, como dije hace un rato atrás, queremos generar industria. O sea, que Chile exista una industria vocal profesional. Y para lograr eso, exacto. Y para lograr eso, tenemos que abrir esto, ¿cachai? Oye, Fernando, ya estamos en noviembre, ya comenzó el calor. Acá hoy día deben haber hecho como 32 grados en Santiago. Y eso no es motivo, el calor no es un motivo, para saber sobre los próximos workshops que vamos a tener acá en Lab 2. El próximo que se viene es de, precisamente, voz comercial. Voz comercial. Y comienza el 26 de noviembre hasta el 12 de diciembre. Lo estamos lanzando en 2 horarios. El horario diurno, que los que nos siguen desde hace más tiempo lo sabrán, es de 10 a 13:30 horas, y también lo estamos lanzando en horario vespertino, que es de 18:30 a 22 horas. Entonces, para que las personas escojan el horario que más les acomode según su disponibilidad, según sus actividades en el diario vivir. ¿Por qué? Porque es de lunes a viernes. Esto es intensivo, no es una vez a la semana o dos veces a la semana, sino que es de lunes a viernes intensivo, son 50 horas. Que son 13 días aproximadamente de trabajo continuo. Exacto, en donde la primera parte del workshop van a vivir todo esto que estamos hablando, el método de la voz holística, y la segunda parte ya van a entrar a estudio con un experto en el área, Caco. Sí, voy a tomar yo este de voz comercial. Este workshop lo va a tomar el Caco, pero también hay más personas en el equipo. Entonces, y también van a pasar por esto de que se graban los demos y luego esos demos pasan a un sistema de evaluación. Exacto, en donde los evaluadores Jaime Dabañino, Marco Latrach, entre otros, van a Nicolás Sawicki, el Nico Sawicki de Mantra, evalúan sus demos y ahí, bajo una pauta de evaluación,
hay puntos logrados, puntos no logrados y al final una observación personalizada. Que es un feedback, finalmente. Exacto, una retroalimentación de cómo empezaste y cómo terminaste. ¿Cuáles fueron los cambios? ¿Qué lograste? ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? ¿O qué debilidades hay que tienes que cambiar y potenciar? Exacto. ¿O qué lograste resolver? Entonces, finalmente, esa pauta evaluativa permite que, primero que todo, saber cuáles fueron tus cambios. Y segundo, también permite poder entrar a los otros niveles de los próximos workshops. Exacto. ¿Por qué? Porque si el evaluador considera que está, según la pauta, logrado como para pasar al siguiente nivel, ya pues está certificado para poder pasar al nivel avanzado de, en este caso, voz comercial. Claro. Y también para ingresar al banco de voces, en donde nosotros lo compartimos con todas nuestras alianzas, en este caso, como es de voz comercial, Neosonic, Búho, Mantra, Movk.cl. Y otros más que estamos conversando por ahí. Exacto, porque aparte de todos los que hemos nombrado y aparte de los que ustedes pueden ver en el sitio web, hay muchos más que estamos en conversaciones todavía. Entonces, lo que nosotros queremos es poder generar un abanico de posibilidades para que las personas cuando salgan, o salgamos, porque yo también estudio acá, salgamos de los workshops, tengamos más posibilidades de poder entrar en algo. Exacto. Y eso es lo bueno, que también diversificamos en cierta medida las posibilidades y las oportunidades, porque nosotros creemos también de que mientras más veces seas conocido en los diferentes estudios, no quiere decir que te van a llamar al tiro, pero sí ya vas generando una recordación. Entonces, lo que nosotros también hacemos, y esto es súper importante, nosotros, por ejemplo, en las alianzas que tenemos, no es que nosotros escribamos al contacto @estudiodegrabacion.cl. Nosotros hablamos con las personas directas de los castings, los que realmente eligen las voces para presentar a sus clientes. Y esos bancos de voces están directamente alineados a esas personas. Entonces nosotros avisamos, oye, hay que salir una nueva generación de voces, voz comercial en este caso, escúchalo, danos tu feedback, ¿qué te parece? Y finalmente eso permite de que los escuchen y digan, mira, este funciona para esto, mira, buena voz, está súper bien trabajado, y finalmente se generen estas oportunidades. Aparte también hay que aprovechar que el mercado también está renovándose. Y esa es estamos como justo en un buen approach para empezar a incorporar voces nuevas al mercado. Y también, como hablé delante, la globalización también permite que tú puedas trabajar finalmente desde tu home studio o desde tu casa generando proyectos y finalmente dedicarte a lo que más te gusta, que es trabajar con tu voz. ¿Cachai? Entonces, este workshop de voz comercial, que son 50 horas, es un proceso intenso porque son todos los días. Mi pregunta es, ¿cuáles serían finalmente los beneficios que yo podría, por ejemplo, si yo me quiero inscribir al workshop de voz comercial? ¿Cuáles serían los beneficios finales, aparte de presentarme en estas alianzas? ¿Qué más tengo yo? Bueno, no es al final, sino que al principio tú te inscribes y automáticamente tienes acceso a nuestro FTP, donde te damos un usuario y contraseña para que tú puedas acceder a todo el material, ya sean textos, videos, audios, trabajos de clase. Exacto. ¿Para qué? Para que tú empieces a ver, eres libre de ver ese material una vez que tú te inscribes. Lo tienes ahí y lo puedes ojear, revisar todo antes de entrar a clase. Exacto. Y lo tienes ahí con tu usuario y contraseña durante todo el proceso. Exacto. ¿Qué más tenemos en...? ¿Qué más está? Los 4 demos, que nosotros grabamos de manera profesional, 4 demos, que de hecho lo hacemos en Mob.cl, que es la productora donde nosotros también trabajamos de forma alineada, que es el hermano de Lab de Voz, y trabajamos en estudio con estándares profesionales, lo grabamos con calidad profesional, postproducimos los audios, entonces finalmente creamos piezas que finalmente una de las cosas que sucede es que cuando lo escuchan las alianzas o los potenciales clientes dicen, ¿este comercial realmente salió o no salió? Es que eso es lo que tiene también, porque no es solamente tu voz y punto, sino que también hay todo un cuento de diseño sonoro. Exacto. Y todo una postproducción como que fuera un trabajo real que se le está enviando a un cliente. Exacto. Y son las 4 áreas que el Caco mencionaba adelante, que son radio, televisión, e-learning y web. ¿Tú sabes cuánto facturó el año pasado, el 2017, solamente la publicidad en Chile en radios, televisión y digital? Más de 1.900
$1.900 millones. O sea, ahora que me decía eso, ¿de verdad es factible entonces hacer una inversión Claro. en este caso, para dar también esa información, porque la gente también pregunta, oye, ¿cuánto cuesta? El workshop tiene, considerando todo lo que le hemos dicho que involucra el workshop, un precio de una inversión de 450.000 pesos. Exacto. Que tú la puedes pagar en 2 cuotas de 225.000. Ujú. 225.000, 2 cuotas. Ahora bien, si tú lo pagas al contado, tienes una facilidad que tienes un 15% de descuento. Exacto. Entonces, si tú me estás diciendo que ¿cuánto facturó? $1.900 millones. 1.900 millones de dólares. Yes, sir. Yo no sé cuánto eso Mucho. en dinero, en pesos chilenos, pero evidentemente es mucho. Entonces, es factible hacer la inversión si Claro. yo tengo la oportunidad de poder entrar a ese mercado. Exacto. Y también hay que pensar lo siguiente, que uno también viviendo acá en Santiago, uno centraliza la información pensando que solamente hay productoras aquí. Pero hay que abrir un poco más el espectro y te vas dando cuenta que hay productoras audiovisuales, por ejemplo, en Temuco, en Puerto Montt, en Puerto Vara, hay radios online en todo Chile, hay radios de antena en todo Chile, hay empresas audiovisuales, hay estudios de grabación en todo Chile. Entonces, finalmente, ese mundo de aquí solamente Santiago se va abriendo, po. Y tú te vas dando cuenta de que hay más oportunidades y de que hay posibilidades de finalmente poder vivir de esto y tomarlo finalmente como tu profesión. O sea, a mí me encanta decir cuando salgo a la calle y decir, bueno, ¿qué haces tú? Bueno, yo soy locutor comercial, soy actor de doblaje y hago cursos en Lab de Voz. ¿Por qué? Porque es parte de lo que hago y de lo que vivo, ¿cachai? Y ahora eso se conecta con lo que tú decías de puedo trabajar incluso desde mi casa, Exacto. home studio. Eso también es uno de los temas que vamos a tocar en un podcast. Ya estábamos hablando de que vamos a hablar de tips, consejos, Exacto. etcétera. ¿Qué necesito yo para armar un home studio? Yo mismo me estoy armando uno y necesito, no sé qué micrófono, no sé... por mucho tiempo, por muchos años estuve juntando cajas de huevo. Hoy ya sé que no me sirven para nada. No te sirve. No me sirve. ¿Qué interfaz, qué capacidad tiene que tener mi computador, qué software me sirve para que se escuche profesional, pueda grabar desde mi casa sin ningún problema? Exacto. Que también te da un plus si te llaman y te dicen, oye, te escogieron del casting. Lo llamamos de acá de MOF. Oye, Juanito, te escogieron para el casting de Falabella. Vas a tener que ser la voz comercial para el comercial de Falabella. Pero estoy en mi casa, no sé, por X motivo no puedo salir. No puedo ir al estudio. ¿Cómo podéis responder entonces ante eso? Claro, tengo mi home studio, grabo desde mi casa, listo. Exacto. Y es también como está funcionando ahora todo el tema de la locución. Muchos locutores funcionan, y locutoras también. También hay que... Y locutores, sí, también. Locutores, porque no son locutoros. Trabajan de esa manera, desde su home studio, manejan su tiempo, manejan proyectos y van entendiendo de que esto es rapidez, profesionalismo y también eficiencia. Mientras más eficiente sea, mucho mejor. Y a propósito de entender, quería comentar que algo que me hablaste hace rato, de que no todas las voces... No todas las voces sirven para todo, pero todas las voces son necesarias. Claro, por ejemplo, a mí muchas veces me preguntan cuando me llaman por teléfono al app de voz, oye, pero yo serviré porque no sé, tengo 60 años, tengo 50 años, yo les serviré para algo en la locución. Y precisamente tú días antes me estabas diciendo, no sé qué productora, Mantra o Búho, no sé cuál sería, pero están necesitando voces maduras y no tenemos. ¿Sí? Sobre todo en el banco de voces que estamos generando nosotros, gracias a los participantes que vienen, faltan voces maduras. Exacto. Y en el mercado, no solo a nosotros, en el mercado están faltando voces maduras. Entonces ellos mismos dicen, oye, yo les serviré porque igual tengo 50, 60 años. Y es como, sí, de hecho sirve, es lo que están buscando en este momento. Y también estamos en una fecha que ahora viene Navidad, donde se necesitan voces maduras, se necesitan muchas voces jóvenes, porque está todo el tema de las universidades, están todos los centros de formación técnica, viene toda la onda de playa, viene toda la onda de Navidad, viene toda la onda de Año Nuevo. Entonces finalmente se necesitan todos
todo tipo de voces. Sí, Y, si y la neces- gente- y todas las voces también son bienvenidas. Sí, y la gente se sorprende porque, oye, en serio, yo sirvo. O no sé, el otro día cuando vino una persona para acá para preguntar por el workshop de doblaje, pero yo quiero saber si tengo dedos para el piano, como se dice. Exacto. Y yo le digo, bueno, lo mismo que yo aprendí de ti, o sea, todas las voces son necesarias. Si yo quiero hacer doblaje, ay, no, es que mi voz es muy gangosa o hablo rasposo. Bueno, puede haber un personaje que tiene que tener esa voz y es la tuya, tú se la puedes dar. Y también lo que tú aprendes acá es que también es a ser versátil con tu voz. Entonces a lo mejor tú naturalmente tienes tu voz gangosa, pero finalmente puedes ocupar o con diferentes técnicas puedes ocupar tu voz para hacer diferentes cosas también. Entonces tampoco te limitas a manejar solamente tu timbre de voz, sino que también ocupas otros tonos que te permiten poder desarrollarte. Y eso también lo vas entendiendo acá. Entonces finalmente este proceso dentro del app de voz es un proceso súper enriquecedor. No solamente terminas entendiendo y comprendiendo cómo funcionas en la vida diaria, en la locución, sino que también te permite poder tomar decisiones. Y eso es lo que tiene el trabajar con la voz, que uno puede tomar decisiones, que no es todo espontáneo, que no es todo así porque sale, porque me salió, sino que uno puede tomar decisiones, generar estructuras y finalmente lograr el objetivo que es entregar ese mensaje. Así es. Ya, pues. Qué bonito el capítulo de hoy. Y para antes de cerrar, yo quería, para terminar esa idea de lo que veníamos hablando, que hay que entender, hablando de que hay que entender muchas cosas, que si a mí no me eligen en un casting, hablando de este mismo tipo, de que mi voz es así, mi voz es así, sirvo, que esto, que lo otro, hay que entender que, por ejemplo, si a mí no me eligen en un casting, no es porque, es que soy malo, es que no sirvo para el doblaje, claro. no sirvo para la locución. No, lo que pasa es que la voz que escogieron es lo que ellos andaban buscando. La tuya sirve para otra cosa. Por o ejemplo, a lo mejor en ese momento ese tipo de voz que tú presentaste no era necesario. Exacto. O por ejemplo... Mira, hay una de las cosas que más adelante también vamos a estar hablando, que aquí vamos a hablar muchas cosas, el tema de enfrentar un casting. Muchas veces uno como locutor se frustra porque dice, pucha, he mandado 5 o 6 castings y no ha quedado ninguno. Pero más que sentirse frustrado por eso, es entender y preguntarse, ¿por qué no habré quedado? Y tener ojo con qué es lo que están buscando. Exacto. Por ejemplo, si están diciendo, oye, estamos haciendo un casting porque queremos una voz grave y profunda para un tráiler. Uh-huh. Y yo voy y mando un demo próximamente, la película del verano. No va a funcionar. No voy a quedar, y no es porque lo que yo mandé sea malo, no es porque lo que yo hice con mi voz o que mi voz sea mala, pésima, sino que mandé un demo con algo que ellos no estaban buscando. Exacto. Entonces hay que tener ojo con eso también. Exacto. O lo mismo, caso inverso. Estamos buscando una voz para un protagónico juvenil en donde el protagonista tiene 16 años, es enérgico, feliz y llega un actor y manda un demo con una voz muy profunda y grave. Tampoco. No va a quedar, y no es porque su voz sea mala, sino que es por eso. Es porque probablemente están buscando un personaje que sea más así. Claro, es que lo que pasa es que uno finalmente tiene que aprender a entender qué es lo que te están pidiendo. Y obviamente ese es un proceso que nosotros vivimos en el método de la voz holística en el área de la mente, porque ahí vamos entendiendo para dónde va. Muchas veces los creativos te dan algunos lineamientos de dónde poder hacer, de dónde agarrarte, te mandan referencias, etc. Pero finalmente uno tiene que aprender a desestructurar este texto, entender para dónde va, hacerle preguntas y luego del resultado que tú logras finalmente, desde eso tomar las bases para generar la locución. Es un proceso emocionante esto de la voz y para nosotros es una pasión que vivimos a cada momento. Y es complejo, ¿no? Es complejo. No es solamente hacer vocecitas. Y apretar rec. O imitar, hay muchas veces que dicen, oye, yo imito hartas voces. O generar tonos, ¿cachai? Como generar un estilo de tono que es como... Claro. Y todo eso... Por ejemplo, oye, yo imito voces. Oye, a mí me gustaba jugar con mi voz desde niño. Oye, yo siempre me dicen que tengo buena voz. Yo siento que leo muy bien, tengo muy buena dicción. Perfecto. Todas esas cosas son habilidades. Son habilidades y son muy útiles. Son muy útiles porque son recursos que te van a ayudar para, en el momento de estar en el trabajo,
poder utilizar esos recursos a tu favor. Pero ahí no está la raíz. La raíz está en todo esto que acabamos de hablar hoy día. Sí, en ti, dentro de ti. Ya, muchachos. Primer podcast de Lab de Voz en el Voice Talent Podcast. Le pusimos un nombre medio Gringolandia porque queremos salir para todos lados y que entiendan que es lo que hacemos acá. Estuvimos con Fernando Villaronga, nuestro coordinador de proyecto de Lab de Voz. Un aplauso. Gracias. Y acá, Caco Aliaga, les damos las gracias por habernos escuchado en este primer podcast. Vamos a estar haciendo muchos más, así que estén atentos. Revisen www.labdevoz.cl, que es nuestra página web. Nos pueden encontrar en Facebook como Lab de Voz Chile. También tenemos Instagram, tenemos Twitter, tenemos LinkedIn. Y por supuesto vamos a estar subiendo cosas en nuestro canal de YouTube y en nuestro canal de Vimeo. Revisen la página web, está muy bonita. Hicimos un rediseño, hay testimoniales de ex participantes. Lo que estábamos hablando. Está la información de nuestros próximos workshops. Hay info de las personas que trabajan con nosotros, los docentes, los evaluadores. Y por supuesto más adelante se van a estar activando cosas que nosotros esperamos a ustedes les gusten. Como por ejemplo por ahí nuestra radio, quizás. Sí, en este momento hay varios botones que están inactivos, pero se vienen cosas ahí. Y se vienen muy entretenidas. Y por supuesto agradecerles por habernos escuchado el día de hoy. Un abrazo desde aquí, desde nuestra sala de clases del Lab de Voz. Y estudio también. Y estudio también. Y eso, próximamente vamos a tener, queremos invitar a los ex participantes que han venido. Para que ellos mismos digan con su experiencia. Eso. Así que tienen que estar pendientes para venir. Así que nos vemos. Que estén muy bien. Un abrazo. Chau, chau. Chau, nos vemos. ¡Ya! ¿Y qué le decimos al cliente? Yo sé, jefe. Podríamos decirle que nos disculpamos por la demora y que no volverá a ocurrir, que entendemos la situación y que pondremos toda nuestra energía en entregar un mejor servicio. ¿Y a ti? ¿Qué te pasó? ¿Que tenés tanta confianza? Nah, lo que pasa es que estudié en Lab de Voz. Ellos me entregaron las herramientas para creer en mí y comunicarme mejor. Cambia tu forma de comunicarte. Cambia con Lab de Voz Chile, el primer vocal training center donde desarrollarás tus habilidades comunicacionales para ser mejor. www.labdevoz.cl presentó Voice Talent Podcast en LDB Radio.